Y te voy a contar algo que te prometo que no sabes. En este momento hay una operación militar en las costas de Quintana Roo. Está desplegado el Ejército y la Armada de los Estados Unidos del Comando Sur y también el Ejército y la Marina mexicana y también de Belice. Ahorita que estamos hablando, hay una operación militar. Y por cierto, aprobada y avalada por la 4T. Y esto únicamente lo leí, me lo dijeron por ahí, y solo sale en una agencia rusa, porque ningún medio de comunicación nacional lo ha comentado. México es el anfitrión de un ejercicio militar del Comando Sur de Estados Unidos, y le ponen aquí con el aval de López Obrador. Bueno, ¿cómo la ves? Desde el 7 de mayo y hasta el próximo sábado 21, o sea, ahorita, México es anfitrión junto con Belice de un ejercicio militar multinacional encabezado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que se llama Trade Winds 2022. Nunca había sido México, ¿no? O sea, aunque México ha participado en estos ejercicios militares y navales con el Comando Sur, nunca había sido anfitrión de estos ejercicios, nunca había sido organizado. Dice, un total de 341 tropas y buques militares extranjeros están desplegados en territorio mexicano. Ojo, mientras que 128 elementos de la Secretaría de Marina están fuera de México, en Belice, en su calidad de participantes de Trade Winds. El objetivo de la edición de este año es crear, desarrollar y fortalecer capacidades para contrarrestar amenazas comunes, tales como el crimen transnacional y los desastres naturales. Pero aún así es muy raro. La fase marítima de este ejercicio se lleva a cabo en Quintana Roo. Y de manera simultánea hay otras maniobras terrestres se desarrollan al interior de Belice. En el mar de Chetumal se ejecutan operaciones ribereñas. En la isla de Cozumel se llevan a cabo entrenamientos de control de averías y contra incendio de superficie e interdicción marítima y se mantienen desplegados grupos de inspección. Finalmente también se realizan operaciones de ayuda humanitaria en Playa del Carmen, según información publicada por la Secretaría de Marina. Participan también, además de México y Estados Unidos, Belice, Canadá, Colombia, Guyana, Jamaica, Reino de los Países Bajos, Reino Unido, República Dominicana y Surinam. O sea, hasta aquí hay ingleses. Y también holandeses. ¿Cómo la ves, no? Mira, los ejercicios militares y navales es algo que después sí lo hacen, pero, o sea, es algo un poco común entre los países. Pero en los últimos meses y años, y esto lo sé porque hemos hecho muchos videos sobre el caso de Ucrania, previo a la invasión de Rusia y todo esto que está sucediendo, fueron como 24 meses, 2-3 años de ejercicios navales intensos, por ejemplo, en el Mar Negro, que está al sur de Ucrania, o en Ucrania mismo, o en todas esta franja. Incluso antes que Rusia invadiera a Ucrania, también hubieron ejercicios militares allí. Entonces, siempre, nunca es muy buenas noticias, por así decirlo, que hay operaciones militares cerca de determinados países. Y yo creo que más que estar cerca de México, están más cerca, Mauricio, de Centroamérica. Sí, está muy raro, ¿no? En cuanto a que no tenemos pues más datos, a que esto no se transparentó, porque, bueno, están en una zona pues turística, ¿no? Están en una zona allí en Cozumel donde llegan los cruceros, o sea, donde pues llegan personas de todas partes del mundo y pues ahora se encuentran con estas maniobras militares, pues te imaginas también pues todos los rumores que puedan surgir sobre que algo malo está sucediendo, de que algo está pasando y por eso hay tantos elementos, ¿no? De todas estas Fuerzas Armadas. No sé por qué se manejó todos estos datos así. Y pues bueno, como lo dices tú, Nacho, esta información que no ha circulado mucho, pues todavía no se ha informado en la conferencia de prensa del presidente del por qué y cómo es que se alcanzó el acuerdo para que el destino sea aquí en Quintana Roo, cuál es el objetivo, qué es lo que se busca también obtener de estos ejercicios militares y sobre todo en el marco de la coordinación con los países. Generalmente tenemos pues la información del Comando Norte,
que el Comando Norte, por ejemplo, es el que señaló también o denunció la presencia de espías rusos en nuestro país, aunque también ellos mismos confirmaron que la relación con las Fuerzas Armadas de México pues siguen siendo muy buenas, cercanas y buenas. Pero aquí estamos hablando del Comando Sur. Sí, me saca de a onda. mí también me llama la atención. Porque, o sea, México estaría en el Comando Norte. Estamos en la región del Comando Norte. ¿Por qué está operando aquí el Comando Sur? Eso es a lo que iba yo, ¿no? Sí, o sea, claro. entonces, el Comando Sur, pues obviamente es hacia allá, hacia más abajo en el continente. Entonces... Pero el Comando Sur, eso fue el encargado de tumbar a Maduro. Ajá, Digo, nada más para ponerlo claro, fue también el encargado del golpe de Estado allá en Bolivia. O sea, eso es lo que hacen después. sí, ¿por qué no se utiliza a un aliado más cercano como Colombia, por ejemplo, ¿no? Aliado a los Estados Unidos, en una estrategia que pues tiene que ver poco con México, porque es el Comando Sur, ¿no? No es el Comando Norte. Entonces, pues sí hay muchas dudas. Yo creo que hay más preguntas que información, pero bueno, con lo poco que tenemos se los podemos decir. Mira, o sea, la información es pública, pero no se sabe. Por ejemplo, el Senado, yo no lo sabía hasta que estoy leyendo, aprobó el 26 de abril por unanimidad precisamente la salida de elementos de la Armada de México para participar en este ejercicio multinacional Trade Winds 2022. Aunque dice con sede en Belice, pero bueno, RT dice que es también México es anfitrión. También en un comunicado que fue remitido al Senado por Adán Augusto, se da a conocer los elementos de la Armada que participan así como equipo militar. O sea, de México van a haber un helicóptero Mi-17, 2 aviones Texan 2, una compañía de infantería de 100 elementos, un equipo de trabajo submarino de 4 elementos, fuerzas especiales por 16 elementos. Y bueno, etcétera, ¿no? La verdad es que sí está bien este artículo. Es lo primero y lo único que he leído de esta información. Es muy difícil leerla porque siendo un medio ruso, además está castigado por el Google para leer el RT, pero bueno, por ahí la producción del Ganso Informativo me lo pasó y la verdad es que sí me sorprendió mucho. Pero bueno, vamos a ver si dan más información después de este reporte sobre pues este tipo de cosas, cuál es el objetivo y también, ojo, si López Obrador lo sabía o no. Y lo digo con todo respeto, porque después de lo que pasó con Tatiana Cloutier y con que casi nos meten un mega impuesto vehicular y ni Obrador sabía, pues la verdad es que hay que preguntarse si otros secretarios de Estado no se están tomando este tipo de atribuciones, ¿no? O sea, porque señor, ¿sabía usted que se está haciendo ahorita un ejercicio militar y naval a kilómetros de Quintana Roo, aprobado por el Estado mexicano, donde están desplegados pues cientos de tropas estadounidenses, ingleses, francesas, holandesas y claro también de Centroamérica? ¿No? ¿Cuál es la razón y el objetivo? Y yo digo, si están en Centroamérica, pues es para, supongo yo, controlar la migración, ¿no? A través de cuestiones militares, si no, no tendría mucho caso. No es para controlar las drogas, en dado caso lo sería tal vez en el norte del país, ¿no? O sea, ¿por qué lo haces ahí cerquita del Caribe? Digo yo, Mauricio, me pregunto, no soy experto militar, nada más es un poco de sentido y lógica. Pues yo creo que aquí es esperar información. Yo creo que hubiera sido ideal que nos hubieran informado en las diferentes participaciones que tiene la Sedena en la conferencia del presidente, pues cuando menos para que no quedaran pues estas dudas, estas sospechas. Pues la verdad es que con todo lo que le conocemos, y ahorita venimos hablando de George Bush a Estados Unidos, pues no nos agrada que en estos temas, sobre todo de movilizaciones militares, no se nos digan, no se nos informe a los mexicanos, sobre todo de las fuerzas estadounidenses, y no tanto porque se vayan a meter a México, sino por la estrategia, como tú comentas, la estrategia regional que ellos están implementando con sus Fuerzas Armadas. Entonces, pues bueno, yo creo que, yo espero que esto llegue a la conferencia. Mira, también te voy a decir, Nacho, algo. Últimamente las conferencias de prensa del presidente han tenido unas preguntas que vaya, como han faltado preguntas más importantes.
Y bueno, yo espero que esto llegue allá a la conferencia. Sí, y ojo, nosotros tenemos a nuestro corresponsal Arturo Pavón, pero la verdad es que es una cuestión de suerte y pues ya tiene como un mes que no pregunta, ¿no? O sea, Sí. muchas veces la responsabilidad también recae en el grupo, por ejemplo, así de reporteros. Y a pesar de que después hay varios youtubers que preguntan, también, no, honestamente, tampoco preguntan cosas interesantes. Por ejemplo, hoy me quedé y ahorita un paréntesis, que estamos hablando de esto, por ejemplo, hoy me quedé con muchos temas que incluso platicamos y se viralizaron ayer, sobre todo el tema de la UNAM, que lo impulsó mucho el PAN con lo de Kenia, y no por el escándalo de Kenia, sino porque es un tema que se está impulsando mucho por la oposición, con el tema de las denuncias en contra de sus cocholatas, porque el PRI y el PAN también anunciaron que van a denunciar a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto, a Marcelo Ebrard. Me quedé con lo de Moreira, porque Moreira, además de que traiciona a su hermano, hace una denuncia importante en donde refiere que repartieron millones, Calderón repartió millones a los gobernadores que lo apoyaron en el fraude del 2006 y le dijo al presidente, pues cheque las cifras y las puede dar a conocer. Entonces, digo, por mencionar algunos. Y en el caso de Estados Unidos llegó hasta el final, porque hasta el final habló de la reunión que tuvo con el representante de Estados Unidos, que también es otro tema importante. Y ahí nos vamos, Nacho. La verdad Sí, es que la conferencia la verdad es que ahorita no me ha gustado mucho, no por lo que ha dicho el presidente, sino porque no le han preguntado las cosas. Es que también muchos reporteros, que queremos que les y lo digo con pregunten. todo respeto, llevan después asuntos muy localizados, ¿no? Sí, muy Por individuales, ejemplo, ¿no? muy individualizados. No, por ejemplo, es que no sé qué, que Samuel García no atendió a una persona. Ok, muy bien, está bien, pero pues él es López Obrador, presidente de la República, no es el gobernador de fulano de tal. Es que allá hay, no sé, un grupo en una escuela, no sé qué. Pues sí, es importante, pero es la Por oportunidad, ejemplo, hasta los ¿no? gritos que recibió Marcelo Ebrard. Claro. Porque es importante también, oiga, presidente, miren, pues oye, ya parece que ya hay broncas en su gabinete, para que también el presidente hable de eso y los ponga en orden, ¿no? En fin, hay muchos temas, ¿no? Y ojalá que estamos hablando de TradeWind, así se llama, ¿no? Sí, es un tema importante. Llegue a la conferencia y se nos Claro. informe un poquito más al respecto. Claro, es importante el despliegue del ejército estadounidense en costas mexicanas. ¿Cómo no? Bueno, antes sí les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Y fíjate que ayer un evento psicótico en el Senado. Kenia López Rabadán definitivamente se salió de sus casillas e hizo un tremendo papelón. Y creo que peor que las que ha hecho Lili Tellez. Y vaya, eso es mucho decir. Y la verdad es que es un momento en donde al final sucede que Kenia López pues quería que seguir hablando a través de unas preguntas. Estaba Olga Sánchez Cordero como presidenta. Ella se para, llega después rápidamente el sustituto, Sergio, ¿cómo? Gutiérrez. Y esto de entrada confunde a Kenia López. Y después es que empieza todo esto, ¿no? Porque no se dio cuenta del cambio y empieza a decir una serie de cosas. ¡Wow! Increíble. Vamos a escucharlo. ¿Por qué no les gusta debatir? ¿Por qué les molesta escuchar la verdad? Dije cuando concluya. ¿Por qué no les gusta debatir? De verdad llama mucho la atención. Digo, ganan un montón de dinero como para no venir a trabajar, la Concluya, verdad. por favor. Es el turno de... No, La por diputada supuesto que no. Tengo dos que preguntas y retírese usted, el sonido, por usted favor. no me va a venir a Retírese callar. el sonido. Y es violencia de género que quiten a la presidenta. ¿Cómo se atreven a quitar a la presidenta? No, Retire el sonido de esto la no lo oradora, por vamos a favor. permitir. Es violencia de género que quiten a la presidenta Olga Sánchez Cordero. ¿Cómo se Retire el atreven? sonido, servicios técnicos a la oradora, por favor. No. ¿Cómo es posible que no permitan debatir? Es violencia, Armenta, y tú lo sabes que es violencia. Es violencia, Noroña. Mónica, tú presidiste el Senado. Es una ofensa. No me va a venir a callar un macho. Por supuesto que no me va a venir a callar a mí. Por supuesto que no. Es vergonzoso. Permítame, oradora, tengo que asistir a un Zoom con Singapur, con el gobierno, con el excelentísimo canciller de Singapur. Es nada más una intervención que tengo que atender y después tengo que regresar aquí. Pero Tengo dos preguntas
pendientes. El uso de la palabra, la diputada Jacob Poleski Gurgitz. Es una de Morena. vergüenza lo que hacen, de verdad. Retírese el sonido, por favor. Es muy lamentable. de Tienen tribuna. la mayoría. Retírese en el sonido esta de tribuna. Está Cámara fuera de orden, y son senadora. vergonzosos Está usted fuera de sus orden. acciones. ¿Saben por qué? Porque no van a poder callar al pueblo de México. Porque no van a Está poder usted callar fuera a de la orden, oposición. senadora. Sigan así. Está van usted a fuera de perder orden. en el Retírese el 2024. sonido. Felicidades, van a perder. Esta presidencia quiere hacer varias aclaraciones. En primera instancia, es inadmisible estar fuera de orden en un contexto cuando es claro que ha acabado el tiempo. En segundo lugar, lo que prevé el reglamento y la ley para sustitución de las presidencias nada tiene que ver con cuestiones de género. No acepto de ninguna manera las afirmaciones que usted realizó. La senadora Olga Sánchez Cordero me pidió que la sustituyera porque tiene un compromiso. No hay ningún diálogo, es una afirmación, no hay diálogo. Bueno, la verdad es que sí, fuera de sí, Kenia López Rabadán, ¿no? Haciendo esta absurda, insólita acusación de violencia de género, porque supuestamente se ha habido Olga Sánchez Cordero, ¿no? Después llega Olga Sánchez Cordero y dice, no más, no es que alguien me hizo, yo me tuve que ir. No. Dices, caray, honestamente. Yo me pregunto, Mauricio, ¿creen que así van a ganar más simpatías? O sea, haciendo este tipo de papelones, de improperios, de exhibidas, desplantes de prepotencia. ¿Creen que así la gente va a decir, viendo aquí en el López Rabadán, la verdad es que he convencido, voy a votar por el PAN? No pasa así. No, es que, digo, entiendo que en la Cámara, y lo hemos visto en la de diputados y senadores, sí, los diputados que son más mesurados, pues no llegan ahí a los medios, no aparecen en los videos de YouTube, ¿no? Sino más bien es el escándalo, ¿no? Es el ruido, es lo que llama la atención. Pero los que se viralizan, ¿no? Y que influyen en la opinión pública, son aquellos que presentan argumentos. O sea, que sí levantan la voz, que sí mueven las manos, que sí reclaman, pero con argumentos, que es lo que ha hecho Noroña, que es lo que ha hecho Antares Vázquez, que es, por ejemplo, este video de Laida Sansores, en donde los mandó a privatizar a su mamá, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no solo es la expresión, que sí es escandalosa, las palabras que también generan muchas reacciones y opiniones, sino son los argumentos que están acompañando a estas expresiones. No que Kenia lo único que hace es ponerse a gritar y a repetir la misma frase hasta que se cansa, hasta que se harta. O sea, ni siquiera ella hace una explicación del por qué es una violencia de género como ella lo acusa, que no tiene nada que ver, pero bueno. Pero ni siquiera se refiere a esto, o sea, no hace realmente una crítica, nada más es el ruido, es el escándalo. Le falta la argumentación porque pues su cabecita no les da para más. Digo, tampoco es como cuando gobernaba el PRI y el PAN, que había una gran cloaca ahí llena toda de aguas negras, ¿no? Morena es distinto, el presidente también no es como los presidentes priistas y panistas, pero bueno, como todos los seres humanos no son perfectos, y si tú buscas cosas que criticarlas, puedes encontrar, pero sin argumentos no vas a llegar lejos. Como dices tú, Nacho, Kenia, pues sí, aparece aquí, la sacamos, ¿no? Porque pues da pena y vergüenza ver a nuestros senadores actuar de esta manera, pero no precisamente vamos a hablar de sus argumentos, porque pues no argumentó realmente nada. No, hizo un tremendo papelón, o sea, no sé por qué hay personas que así, pues un poco como les gusta ser famosos, pero por los escándalos, ¿no? Y la verdad es que sencillamente es una pésima forma de ser famoso, pero es como ser famoso tipo Pati Chapoy, por así decirlo, ¿no? Ella es famosa, o como Laura en América, pero porque la gente la odia, ¿no? Y Kenia López pues está agarrando eso, en fin.